también pasa en Arabia Saudí. Y, sin embargo, en Arabia Saudí no ha habido un desmoronamiento económico como el de Venezuela. Entonces, ¿el problema de Venezuela cuál es? El socialismo y concretamente, ¿qué partes del socialismo, ¿no? Es decir, controles de precios, nacionalizaciones, expansión desorbitada del tamaño del Estado. ¿Cuáles han sido los grandes problemas que han llevado a esto? Exactamente esos tres. Cuando yo tengo que resumir en unas pocas cosas cuáles son las políticas que destruyeron la economía venezolana, la número uno es las nacionalizaciones. El Estado simplemente no tiene los mismos incentivos, tanto en una democracia como en una dictadura, que el sector privado, porque no les interesa ganar las elecciones, no o pagarse dinero entre sí, no maximizar las ganancias de la empresa y ser eficiente. Número dos, los controles de precio para los muchos negocios que se mantuvieron privados. Te doy un ejemplo. Una de mis tías abuelas en Venezuela tenía una tienda de zapatos. El equivalente a la agencia de impuestos de España, en Venezuela es el CENIAT, iba a la tienda en el centro comercial donde ella trabajaba en su propia tienda y le decía 30% de descuento a todo. Y si tú te oponías, era 100% de descuento. Es decir, se llevaban tu mercancía obligado. Y si no, te cerraban el negocio si no estabas de acuerdo. Entonces, ¿cómo un negocio puede operar a una pérdida? No operaban. Con los controles de precio, un ejemplo muy gracioso fue que le pusieron un control de precio al arroz y entonces las empresas de arroz empezaron a hacer arroz con ajo. Y el arroz con ajo no tenía control de precio. Entonces, todos comíamos arroz con ajo. Y así fue con el pan, con la harina, todo eso. Las panaderías les iba muy mal vender pan, entonces vendían más torta. Esto genera muchísimas distorsiones que normalmente no se hablan cuando vemos el gráfico de, ¿sabes? Oferta, demanda, se pone un control de precio y hay una pérdida, sí, ¿no? Pero se nos olvida que cuando se pone un control de precio en un producto, afecta la estructura productiva de otros. Claro. Porque las empresas no hacen solo una cosa, hacen varias. Sí, aparte que muchos controles de precios son sobre inputs y por tanto ya se te generan desabastecimientos de inputs, el cliente, el empresario cliente que necesita comprar esos inputs no los encuentra. Si te controlan el precio del output y te lo colocan por debajo del input, directamente no es rentable producir, o saltas a producir otras cosas como ahora estabas explicando, etcétera, ¿no? Al final, decía Mises que el control de precios generalizados de la economía es el socialismo y efectivamente así es, ¿no? Exactamente. De hecho, mi abuelo, que empezó una fábrica de pegamento para cerámicas, que el principal input, el principal producto para hacer ese pegamento era cemento. El cemento fue nacionalizado por el régimen. Solo se podía comprar al gobierno el cemento. No había cemento, entonces tampoco había pegamento para cerámica. Y eso ocurrió con muchísimas cosas. Entonces, estamos hablando de controles de precio y nacionalización, y lo que terminó destruyéndonos fue la inflación, que vino por el gasto descontrolado del Estado que se financiaba a través del Banco Central, ¿no? Y estamos hablando de gasto tanto, no necesariamente de robo, que eso se hacía también, pero gasto en vivienda pública, las misiones que creó Chávez, que tanto todo el mundo decía que era lo mejor, que iba a eliminar la analfabetización, como si el resto del mundo no hubiera eliminado la analfabetización, ¿no? Que en Venezuela es la gran innovación de la historia. De la salud, de la educación, se crearon muchas universidades gratuitas, y eso, pues, la verdad no eran buenas, eran todas muy malas. La idea era graduar gente de Venezuela, y eso quebró al país. Cuando hablamos y comparamos con otros países petroleros, que mucha gente me da este argumento en Estados Unidos sobre, bueno, Venezuela es un país petrolero y tenía un gobierno corrupto, pero yo creo que yo no conozco país petrolero excepto Noruega que no tenga un gobierno corrupto, y eso no generó 8 millones de refugiados e hiperinflación. Sí, ha habido, desde luego han sido otras políticas las que han llevado a eso. ¿Y cuándo entonces comienza? Porque nos hablas de la primera etapa del chavismo, donde los indicadores macroeconómicos y algunos indicadores sociales todavía evolucionaban en buena dirección, pero donde ya se empezaban a ver las distorsiones internas muy, muy, muy claras. Pero ¿cuándo comienza con la misma claridad el colapso del régimen, ¿no? Es decir, ¿cuándo, salvo los deshonestos frontales, todo el mundo que tenga ojos en la cara empieza a reconocer que eso está fracasando de manera estrepitosa? Bueno, claramente en el 2013
Y justamente que es cuando muere Chávez, que muere casualmente además cuando están disminuyendo los precios del petróleo, pero también cuando hay otras cosas que tomaron años, por ejemplo, la nacionalización del sector eléctrico, que la electricidad se hizo prácticamente gratuita en Venezuela, ya no lo es, pero lo solía ser. Entonces dejaron de invertir lo que se llama la empresa Corpoelec, que es la empresa estatal de energía eléctrica, dejaron de invertir en el mantenimiento y los cables se rompían. Y cada vez que empezaba cada vez más apagones, Maduro y Chávez culpaban la sequía. Era la sequía porque en Venezuela teníamos plantas hidroeléctricas, no el mantenimiento de la planta hidroeléctrica, sino la sequía. Luego mi favorito eran las iguanas, que se comieron un cable, el reptil. Y por supuesto la oposición que mandó militares a destruir las plantas eléctricas a pesar de que las plantas estaban cuidadas por los militares. La escasez era culpa del acaparamiento y de los revendedores que en Venezuela los llamaban despectivamente los bachaqueros, como las hormigas. Yo decía, yo en Venezuela, mi mamá empezó a hacer bombones de chocolate para vender, pues para ganar dinero, y yo los empezaba a vender también, y el chocolate era un producto regulado por los precios. Se puso tan mal la situación, ya estamos hablando como el 2015, que no había chocolate de forma legal, teníamos que comprarlo ilegalmente. Primero, esto era un producto desde el momento de la cultivación del cacao, lo vendían ilegalmente a una planta que lo convertía en chocolate propiamente, y luego nos lo vendían en bolsas negras escondido, y eso es lo que mi mamá podía utilizar luego para hacer bombones de chocolate. La situación económica ya en el 2015 se puso extremadamente precaria. Te doy un ejemplo, mi familia fue de ganar $3,000, $4,000 al mes a principios de los 2000, cuando Chávez todavía era presidente, 2001, 2002, para el 2016 estábamos ganando $100 al mes. 100, o sea, estamos comiéndonos los ahorros. Eventualmente íbamos a terminar como terminó el resto de la población, y eso es lo que no queríamos. ¿Y qué pasa a partir de 2013, ¿no? Que es un poco quizá la fecha simbólica? Es verdad que nunca se pueden hacer esos cortes tan tajantes y que los problemas ya venían de antes, pero 2013 con la muerte de Chávez, es decir, cambio o recambio político, hundimiento claro de los precios del petróleo y de la producción petrolera en Venezuela. Pero, ¿qué pasa durante esa década, prácticamente 2013, 2021, 2022, para que el colapso económico haya sido tan brutal? Es decir, es probablemente el colapso económico fuera de una guerra más estrepitoso de toda la historia de la humanidad. ¿Qué ha pasado? Lo es. No solamente el colapso económico, estuve buscando los números, es la crisis de refugiados más grande de la historia de la humanidad, no causada por una guerra. Exacto. Eso es el poder destructivo del socialismo. Cuando Maduro llegó al poder, mucha gente trata de culparlo a él en vez de culparlo a Chávez, cuando en verdad Maduro lo que hizo fue continuar y exacerbar las políticas de Chávez. Cada vez que había, por ejemplo, Navidades, Maduro anunciaba los controles de precios y pues atacaba a las personas, metía preso a personas, la corrupción se incrementó muchísimo. Al final, Venezuela además pasó de ser una autocracia de verdad bajo un líder que era Hugo Chávez a ser una oligarquía. Bajo Maduro, que no es el líder en nombre, pero está Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, su hermana Delcy, que la conoce muy bien en España. En España la conocemos, sí. Ellos son los líderes. Y eso se profundizaron, las mismas políticas de controles de precios, se siguió nacionalizando, no se privatizó nada. La verdad, no hubo ningún cambio de políticas hacia la liberalización de Maduro, sino hasta después de la pandemia.